Vladimir Putin destaca que los desafíos del agitado panorama internacional solo fortalecen la alianza ruso-china. Lo dijo en el tercer foro de la Franja y la Ruta en Pekín, donde sostuvo un extenso diálogo con su homólogo Xi Jinping. Hoy ha sido un día clave en la colaboración internacional, sobre todo para los países del sur, con el tercer foro de la Franja y la Ruta que se ha celebrado en el gigante asiático, en la capital de China, Pekín propiamente. Y aquí han venido más de 140 países a estrechar los lazos políticos y comerciales con esta nación asiática. Y también es importante destacar lo que ha declarado recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él habló sobre la colaboración a largo plazo con China. De hecho, dijo que va a crear una hoja de ruta hasta el 2030 con el gigante asiático. Habló también sobre el conflicto armado en Ucrania y lo que está ocurriendo en la guerra entre las fuerzas de Israel y el grupo Hamas, que ha dejado una gran cantidad de pérdidas humanas de ambos lados del conflicto. Efectivamente, nos encontramos en la residencia estatal de Ouyunhai, donde se aloja Vladimir Putin durante su estancia en Pekín. Es aquí donde acaba de finalizar la conferencia de prensa del líder ruso, donde conversó con los periodistas y, por supuesto, las primeras preguntas que le hicieron fueron sobre sus negociaciones con el líder chino Xi Jinping. A propósito, estas conversaciones duraron más de 3 horas, por lo tanto, Vladimir Putin ha asegurado que ellos han podido abordar un sinfín de temas y también comentó, entre otras cosas, que tienen un plan concreto de cooperación hasta el año 2030. Se mostró bastante sorprendido por el ritmo en que se desarrolla esta cooperación. Y otro hecho curioso que ha destacado respondiendo a estas preguntas es que las amenazas comunes, hablando de los desafíos en la arena internacional, están pues acercando aún más a Moscú y Pekín. En cuanto a cómo los factores externos y los conflictos influyen en el desarrollo de las relaciones ruso-chinas, todos esos factores externos son amenazas comunes y fortalecen la interacción ruso-china. En cuanto a las perspectivas, las veo con optimismo. En marzo llegamos a ciertos acuerdos y establecimos 8 puntos. Ahora, en Bishkek, los primeros ministros deben detallar estos puntos y firmar un plan para nuestra interacción hasta el 2030. Este es un plan muy bueno, muy específico y esencial. La crisis ucraniana fue uno de los temas que abordaron los líderes de Rusia y China. Los periodistas le preguntaron, le pidieron comentar las palabras de Joe Biden sobre que el presidente estadounidense dijo que la guerra para Rusia ya está perdida. Vladimir Putin dijo que es ridículo hablar de esto y le preguntó a su homólogo estadounidense por qué entonces están mandando los misiles ATACMS a Ucrania, y nuevamente calificó de un gran error la intromisión de Estados Unidos en este conflicto. Este es un error más por parte de Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, si no suministraran armas, podrían decir en un futuro, bueno, si no hubiéramos enviado todo lo que era posible, la situación habría cambiado. Pero esto habría provocado víctimas adicionales. Así que con lo buenos que somos, no lo hicimos. Pero lo hicieron. No tendrá resultado. Esto es una agonía. Y un error a mayor escala, aún de carácter poco visible, pero de gran importancia, es que Estados Unidos se ve cada vez más involucrado personalmente en este conflicto. Es algo obvio y que nadie diga que no tiene nada que ver con esto. Vladimir Putin también confesó que tuvieron una interesante y muy confidencial conversación con Xi Jinping, tomando té después de las negociaciones más amplias, y nosotros pudimos ver las imágenes de su reunión con las delegaciones. Cabe destacar que el presidente ruso vino a Pekín con una delegación inmensa, compuesta también, entre otros, por los
los jefes de las principales carteras y al comienzo de estas conversaciones el presidente ruso destacó en que en las circunstancias actuales es necesaria una coordinación geopolítica muy precisa. También resaltó el volumen del intercambio comercial que ya ha superado los 200.000 millones de dólares y el líder chino a su vez constató que Moscú y Pekín van profundizando la cooperación estratégica y se mostró dispuesto a seguir colaborando con Rusia para defender el orden mundial justo. En las complicadas condiciones de la actualidad, es de especial importancia una estrecha coordinación de la política exterior, y es lo que estamos haciendo. Hoy también vamos a abordarlo todo, así como las relaciones bilaterales. Usted mencionó nuestro objetivo de alcanzar este año 200.000 millones en el volumen del intercambio comercial. Comparándolo con el año anterior, lo analizamos anoche, si contamos un año a partir de hoy, ya alcanzamos los 200.000 millones, así que para el término de este año sí vamos a superar esta meta. Así avanzamos con mucha confianza en términos bilaterales. Estamos dispuestos, junto con nuestros socios de Rusia, comprendiendo claramente la tendencia histórica y siguiendo las pautas del desarrollo global, a enriquecer continuamente la cooperación bilateral con el contenido necesario en la nueva era en nombre del desarrollo y la prosperidad. Hoy es el día clave, el día principal del foro de la Franja y la Ruta, y esta mañana tuvo lugar la ceremonia de inauguración. Después de esta, el líder chino, el presidente del país anfitrión del foro, saludó a todos presentes aquí y pues pronunció un discurso inaugural. Le siguió Vladimir Putin con su intervención. Escuchemos los fragmentos de ambos discursos. Al poner en práctica la iniciativa de la Franja y la Ruta, nos guiamos por los principios de interconectividad y beneficio mutuo en aras del desarrollo común. No hay lugar para la confrontación ideológica y de bloques, los juegos geopolíticos, las sanciones unilaterales, el chantaje económico ni los intentos de desvinculación. Hemos destacado muchas veces que Rusia y China, como la mayoría de los países, comparten el deseo de una cooperación equitativa, con el fin de alcanzar un progreso económico estable y la prosperidad social a largo plazo, respetando la diversidad y el derecho de cada nación de tener su propio modelo de desarrollo. Como pudieron ver, Vladimir Putin intervino en el marco del foro justo después de Xi Jinping, presidente del país anfitrión, y no es la primera vez que el líder ruso no está con una prioridad en el marco de este evento. Por ejemplo, la noche anterior, durante la cena de bienvenida, Vladimir Putin fue el primer invitado en entrar en la sala de recepción. Será una otra señal que demuestra el alto nivel de esta cooperación estratégica. Indignación masiva por parte de la comunidad internacional tras el mortífero ataque contra un hospital en la Franja de Gaza atribuido a Israel. Según autoridades locales, se saldó con unos 500 muertos. En países árabes, Europa, Estados Unidos y otros puntos se llevan a cabo multitudinarias protestas contra Tel Aviv y sus acciones.
Luego del hecho, el movimiento libanés Hezbollah advirtió que sería un día de ira sin precedentes contra Israel a nivel mundial. En su comunicado ha denunciado una masacre y un crimen brutal. Mientras, el representante de Hamas dijo que Estados Unidos, que apoya militarmente a Tel Aviv y sus socios, tiene responsabilidad en lo ocurrido. Estados Unidos y todos los demás países occidentales que apoyan a Israel tienen plena responsabilidad por la guerra contra civiles en Gaza. Israel intenta huir de la responsabilidad en el ataque, aunque admite que varios de sus bombardeos impactan a los civiles. Antes de que se realice una investigación, Joe Biden ha dicho que no ve indicios de que fuese llevado a cabo por Tel Aviv. Sin embargo, un gran número de países hablan de un crimen atroz por parte de Israel. Muchas naciones se han sumado a condenar este ataque y hay protestas como ya veíamos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se ha dicho luego de este ataque con un cohete a esta casa de salud. Desde Palestina, el embajador de Palestina en España dio una entrevista televisiva donde dijo y atribuyó este ataque a Israel, porque dice que horas antes del ataque ya se había realizado una advertencia de bombardeo y tras el ataque Israel acusó a otros de esta agresión, poniendo como antecedente lo que ya había ocurrido en otras ocasiones, mientras que del lado de Israel se dice todo lo contrario. Más bien ellos dicen que la organización terrorista Yihad Islámica fue la responsable de este ataque y han revelado la grabación de dos presuntos miembros del grupo Hamas donde dejan entrever que el ataque hubiese sido realizado por este grupo Yihad Islámico, y además porque han mostrado imágenes sobre el ataque, la dimensión del ataque, y dicen que ninguno de sus cohetes podría causar ese tipo de daño como la imagen que han mostrado la ha graficado. Y en ese contexto, vale precisar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Israel, ha realizado una visita y ya se ha reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu y ya ha dicho, como tú mencionabas, que sin tener una investigación y los resultados de la misma, que Israel no es el responsable. Escuchemos qué fue lo que dijo. Estoy profundamente afligido e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza. Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no fueron ustedes. En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Defensa de Israel se le ha cuestionado por qué hay que creerle que este ataque no es responsabilidad de ellos. Así que escuchemos cómo respondió ante esta pregunta. A ver. En segundo lugar, también me gustaría que abordara la cuestión de la credibilidad, porque francamente las fuerzas de defensa de Israel no tienen un historial perfecto en la cuestión de la credibilidad. Entre otros incidentes, el gobierno israelí afirmó inicialmente que fueron militantes palestinos armados quienes mataron a la periodista Shirin Abu, lo cual sabemos que no es cierto. ¿Por qué el mundo debería confiar en ti ahora? Aunque en el pasado a veces sacamos conclusiones demasiado rápido debido a la importancia de la credibilidad, en este caso no nos apresuramos. Empleamos 5 horas para verificarlo todo 2 veces. Esta escalada ya va teniendo reacciones políticas. Reacciones y consecuencias. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido tras este hecho sin precedente. Estaba previsto para este miércoles que en Jordania se realice una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autoridades palestinas y de Egipto, pero esto ya ha sido cancelada, no se va a realizar. Era un encuentro en el marco de la visita de Joe Biden para llevar asistencia humanitaria a Gaza y evitar una catástrofe humanitaria y sofocar el conflicto. Sin embargo, no se va a realizar, pero no son las únicas. Vamos a revisar qué otras reacciones ha tenido esto. Los países árabes, desde Arabia Saudí hasta Qatar, han calificado como un ataque bárbaro, como un crimen atroz lo cometido en este hospital, que deja al menos 500 muertos hasta el momento. Pero también desde Irán ya se buscan que se realicen acciones en contra de Israel. Ellos piden un embargo a las exportaciones de petróleo hacia Israel y que además se realice un juicio por crímenes de guerra por lo sucedido contra el pueblo palestino.
Pero, como decíamos, no son las únicas reacciones que surgen tras este ataque. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha dicho que ahora ven en Israel un deseo de negar la responsabilidad, pese a todos los antecedentes, las declaraciones que ya las propias autoridades israelíes han venido diciendo sobre lo que van a realizar, los ataques que van a perpetrar en Gaza. Y repasemos algunas de estas declaraciones que ya hemos escuchado en el transcurso de los últimos días. Ellos han dicho que van a acabar con cada uno de los miembros de Hamas y que estos ataques van a venir por tierra, por mar y por aire, es lo que ya han dicho las autoridades de Israel, por lo que está en duda lo que ellos alegan, que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y Aliana, recordemos que en este hospital también, de acuerdo a información local, se dice que al menos 4.000 personas se refugiaban del conflicto en este lugar. Es tremendo el derramamiento de sangre debido a los ataques de Israel. Incluso si se establece el responsable del ataque, es posible que no sea llevado ante la justicia. Los ataques contra las sedes humanitarias, los centros médicos están prohibidísimos por la ley de la guerra, y esa es una cosa que Israel sabe desde siempre, siempre que ha podido evitar que se le acuse de ataques contra hospitales, lo ha hecho. Esos crímenes, que son crímenes reconocidos por el derecho internacional humanitario, se suelen llevar ante la justicia. El proceso es muy largo. Conozcamos que en el caso de un ataque contra un centro médico en Afganistán por parte de la aviación norteamericana, se tardaron meses en tener una respuesta coherente y se dijo que se iban a tomar medidas contra los autores de este ataque. No sabemos si se han tomado o no. Ahí entramos ya en lo que es la nebulosa de la aplicación del derecho humanitario. En ese caso concreto esperemos que no sea así, aunque lo más probable es que el lado israelí trate de escamotear una respuesta si no le es favorable. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó la resolución brasileña sobre pausas humanitarias para entregar ayuda a la Franja de Gaza. El representante de Rusia ante el organismo tildó la decisión de hipócrita. Además, condenó que no se aprobaran las enmiendas al texto de la parte rusa que exigían un alto al fuego inmediato y una condena al bloqueo israelí. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sufrió un nuevo revés al no lograr aprobar el proyecto de resolución presentado por Brasil y que fue vetado por Estados Unidos. La delegación de Rusia propuso incluir enmiendas al texto para proteger a la población civil de Gaza de los ataques indiscriminados, también pidiendo un cese al fuego inmediato. Sin embargo, la delegación estadounidense votó en contra de dichas enmiendas, bloqueando ya de por sí la aprobación final de ese proyecto de resolución. El representante ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, defendió las enmiendas rusas al texto, a la vez que denunció la hipocresía y el doble rasero de quienes no han querido encontrar una solución al problema de Gaza. La votación en torno a las enmiendas respecto a un alto al fuego inmediato y la denuncia de ataques contra civiles ha puesto los puntos sobre las IES. Las delegaciones que no estuvieron a favor o votaron en contra, de hecho, se expresaron en contra del cese del derramamiento de sangre en Oriente Medio. No puede haber otra explicación. Aunque ustedes, colegas, por supuesto, encontrarán justificaciones formales como la de un lenguaje poco equilibrado que ahora van a sonar lamentable. Aunque ustedes, colegas, por supuesto, encontrarán justificaciones formales, como la de un lenguaje poco equilibrado, que ahora van a sonar lamentable. Han hecho su elección y son ustedes los que cargarán con la responsabilidad ante sus ciudadanos o los ciudadanos de las regiones, así como ante millones de civiles cuyas vidas se encuentran bajo una amenaza mortal.
Ahí escuchábamos la contundente intervención de Vasili Nevencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, como decimos, no ha logrado aprobar ese proyecto de resolución. Por su parte, la representante estadounidense en el Consejo, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que su país, que Estados Unidos, está involucrado sobre el terreno y dijo que Washington trabaja con sus socios para que la ayuda humanitaria llegue lo antes posible a Gaza. Eso sí, culpó exclusivamente a Hamás de la situación tanto en la Franja de Gaza como en la región. Por su parte, el representante de China aseguró que están consternados, que su delegación está consternada, ya que